Soy la doctora María Victoria Cordo, soy médica dermatóloga y soy docente de la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Voy a compartir pantalla para comenzar esta charla de enfermedades ampollares autoinmunes de piel y mucosas. La cohesión epidérmica y dermoepidérmica depende de la indemnidad de estructuras proteicas, como son el desmosoma, que son las proteínas que unen a las células, a los queratinocitos entre sí, el hemidesmosoma, que une las células basales a la zona de la membrana basal, y las fibrillas de anclaje y las placas de anclaje, que son aquellas proteínas que unen la zona de la membrana basal, es decir, la epidermis a la dermis. Los componentes proteicos de estas estructuras son el blanco de las enfermedades ampollares autoinmunes de la piel y mucosas. Las tres enfermedades autoinmunes más importantes o más frecuentes son el pénfigo, el pemfigoide y la epidermólisis ampollar adquirida. Los pénfigos son enfermedades autoinmunes con especificidad tisular para piel y mucosas. Observen el epitelio estratificado queratinizado. Los desmosomas van a ser el blanco de estas enfermedades autoinmunes. Pero el desmosoma es una estructura proteica muy compleja que está formado por diferentes proteínas, como observamos acá, la desmogleína y la desmocolina a nivel del espacio intercelular, une a las células entre sí, y la placa globina a nivel de la placa citoplasmática que une a las células por sus caras externas. Es decir, el desmosoma es una estructura de unión intercelular compuesto por proteínas y es una estructura compleja, y la alteración de cualquiera de estas proteínas puede producir una alteración en la cohesión epidérmica intercelular, generando estas enfermedades ampollares de la piel y las mucosas. Este es un desmosoma, y aquí observamos, por ejemplo, como habíamos dicho, que la alteración de las desmogleínas las desmogleínas van a ser el blanco del pénfigo vulgar y el pénfigo foliáceo, las desmocolinas van a ser el blanco del pénfigo por IgA, y toda la estructura, o casi toda la estructura desmosómica, placaglobina, placofilina, desmoplaquina y desmogleínas, van a ser el blanco del pénfigo paraneoplásico. El pénfigo se clasifica según el lugar donde se produce la ampolla. El pénfigo vulgar es característicamente suprabasal, es decir, la acantólisis se va a producir fundamentalmente en las células basales y suprabasales. En cambio, el pénfigo foliáceo es mucho más superficial que el vulgar, ya que las ampollas se producen a nivel subcórneo. Y también tenemos el pénfigo paraneoplásico y el pénfigo por IgA, que como vimos anteriormente, las proteínas dañadas pueden ser todo el complejo desmosómico, como en el pénfigo paraneoplásico, o una proteína en particular, como en el pénfigo por IgA. Los pénfigos se caracterizan porque clínicamente presentan ampollas flácidas, ya que estas ampollas son epidérmicas. Estas ampollas se rompen con facilidad y dejan erosiones que van a ser cubiertas por costras. Estas ampollas se producen por un fenómeno de acantólisis intraepidérmica, justamente por el choque de anticuerpos contra estos antígenos que son las desmogleínas. Estos anticuerpos son de tipo IgG y los autoantígenos son estas proteínas desmosómicas. Las desmogleínas pueden ser desmogleínas de tipo 1 o de tipo 3, y la distribución es diferente en piel que en la mucosa. Por eso el pénfigo vulgar, cuya principal antígeno es la desmogleína tipo 3, es mucho más frecuente que la clínica sea mucosa o que inicie en mucosas, porque la desmogleína tipo 3
es más abundante a nivel de la mucosa y la desmogleína tipo 1 es más abundante a nivel de piel. Entonces, el pénfigo foliáceo es más frecuente que afecte la piel a que afecte las mucosas, porque la piel tiene mayor cantidad de desmogleína 1 y las mucosas tienen mayor cantidad de desmogleína 3. El pénfigo vulgar es el pénfigo más frecuente. La forma localizada se denomina vegetante, la epidemiología varía según la raza y la región, pero en general se presenta en personas mayores de 40 años. La lesión elemental es la ampolla flácida, que deja erosiones que serán cubiertas por costras, y en las zonas de los pliegues va a generar, por la maceración de la localización, lesiones vegetantes. Es característica la afectación mucosa, de hecho el pénfigo generalmente inicia en las mucosas, con erosiones, porque la ampolla es flácida y no suele verse a nivel de la mucosa, pero sí se observa una gran afectación gingival, con erosiones muy extensas y muy dolorosas, que pueden afectar cualquier sector de la mucosa oral. A nivel de la piel observamos estas ampollas flácidas que se rompen con facilidad y que pueden ser cubiertas por costras. Una localización muy frecuente en el pénfigo vulgar de inicio es el cuero cabelludo, donde uno puede ver extensas erosiones dolorosas y a veces pruriginosas que se cubren por costras. Y característicamente el pénfigo vulgar tiene signo de Nikolsky positivo, es decir, que si nosotros frotamos la piel con una gasa, vamos a observar que la piel se desprende por este fenómeno de acantolisis. Observen las erosiones que se pueden presentar sobre piel normal o sobre piel eritematosa. Estas erosiones luego serán cubiertas por costras, y cuando este pénfigo localiza en los grandes pliegues, por la humedad de los pliegues se producen estas lesiones exofíticas más erosivas que suelen localizarse en pliegues, cuero cabelludo o cara. El pénfigo foliáceo es otra forma clínica de pénfigo que se caracteriza porque la ampolla se localiza a nivel de la capa córnea o por debajo de la capa córnea, es decir, el pénfigo foliáceo es subcórneo. Hay varias formas clínicas de pénfigo foliáceo. Hay una forma localizada que se localiza en la cara, por ejemplo, que es el pénfigo eritematoso seborreico, y una forma generalizada que se manifiesta clínicamente como una eritrodermia descamativa, eritrodermia exfoliativa. El pénfigo foliáceo, como afecta más a la desmogleína 1 que a la desmogleína 3, generalmente no afecta a las mucosas y puede verse en su forma generalizada como una eritrodermia exfoliativa, y las lesiones son anulares y la descamación es periférica y las costras, como ven, se localizan a nivel de la periferia de las lesiones. Es muy infrecuente ver ampollas porque la ampolla es muy superficial. Esta forma localizada es característica a nivel de la cara, en las zonas seborreicas, cuero cabelludo y región superior del tronco. Hay otras formas de pénfigo, el pénfigo neonatal, que es un pénfigo fugaz de niños, de madres con pénfigo vulgar. La IgG atraviesa la barrera placentaria y la piel del neonato es atacada por estos anticuerpos, pero estos anticuerpos, este pénfigo neonatal suele resolver después de los 3 meses de vida, cuando esos anticuerpos de la madre son metabolizados. El pénfigo desencadenado o exacerbado por radiación ultravioleta. Hay pénfigos desencadenados por medicamentos como la penicilamina y el captopril, y hay pénfigos que se exacerban con ciertos alimentos como el ajo, puerro o cebolla, y algunos pénfigos de manera infrecuente pueden asociarse a otras enfermedades autoinmunes como por ejemplo la miastenia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de pénfigo? Debemos hacer una biopsia de la ampolla, y la ampolla el patólogo nos va a informar que es subcórnea o suprabasal. Ahí ya podemos orientarnos frente a qué pénfigo estamos. Luego tenemos que hacer una biopsia de la piel perilesional, pero esa biopsia de la piel perilesional va a ser para hacer un estudio específico que se llama inmunofluorescencia directa.
Este patrón de inmunofluorescencia directa va a ser característico, se denomina patrón en panal de abejas. Entonces, el pénfigo foliáceo y el pénfigo eritematoso, la ampolla la vamos a ver a nivel subcórneo, y en el pénfigo vulgar y en el pénfigo vegetante la ampolla la vamos a ver a nivel suprabasal. Y aquí vemos la histología de este dibujo, un pénfigo foliáceo subcórneo, esta es la capa córnea, inmediatamente por debajo de la capa córnea vemos la ampolla, y este es un pénfigo vulgar, esta es toda la epidermis, y esta es la célula, la capa de células basales, o la capa basal de la epidermis, que se denomina en hilera de lápidas. Todas las células están desprendidas entre sí, porque las desmogleínas están alteradas, y por lo tanto los desmosomas están alterados, y la ampolla la vemos inmediatamente por arriba de la capa basal, y aquí observamos los patrones de inmunofluorescencia. Este patrón característico del pénfigo se llama patrón en panal de abejas. El pénfigo tiene una morbimortalidad significativa. Los pacientes, por el tratamiento que tienen que recibir, muchas veces se complican con sepsis secundaria a este tratamiento. Los tratamientos son inmunosupresores, se utiliza la prednisona, múltiples inmunosupresores que se asocian a la prednisona para poder prescindir de estos corticoides, y hay pénfigos muy severos que no responden a estos tratamientos convencionales, donde utilizamos tratamientos más específicos como el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. El pénfigo paraneoplásico ahora se denomina síndrome multiorgánico autoinmune paraneoplásico. Es una enfermedad autoinmune, pero que se relaciona con un trastorno linfoproliferativo maligno. Es característica la estomatitis erosiva dolorosa con una erupción cutánea que puede ser polimorfa, de localización acral, de localización periungual. Por supuesto que en la histopatología vemos acantólisis, pero también, como este pénfigo afectaba a todas las proteínas de la placa desmosómica, también se observa un infiltrado liquenoide y cambios en la zona de la membrana basal. Los anticuerpos son IgG y C3, y afectan tanto al espacio intercelular como a la zona de la membrana basal, al epitelio estratificado queratinizado, pero también al epitelio cilíndrico y de transición. Un 30 a un 40% de los pacientes presentan también afectación pulmonar, porque hay acantólisis del epitelio bronquial, porque se altera la desmoplaquina, y los autoanticuerpos no van a ser nada más contra la desmogleína 1 y la desmogleína 3, como en los pénfigos vulgares, como en el pénfigo vulgar o como en el pénfigo foliáceo, sino que también va a afectar la emboplaquina, la periplaquina y la desmoplaquina, es decir, toda la estructura desmosómica, pero también la estructura hemidesmosómica. Es decir, que este síndrome multiorgánico autoinmune paraneoplásico es muy grave, tiene una gran afectación cutánea y mucosa. La estomatitis es característica, generalmente el primer signo de presentación. Las erosiones son muy extensas, comprometen el borde vermellón del labio y se presentan úlceras en los bordes laterales de la lengua. Por supuesto que la histología va a depender de la lesión cutánea biopsiada, vamos a ver acantólisis suprabasal, pero si biopsiamos una mácula eritematosa o una pápula símil eritema multiforme, vamos a ver degeneración vacuolar de la membrana basal y necrosis de queratinocitos, y si uno biopsia una pápula liquenoide acral, vamos a ver un infiltrado inflamatorio en banda en la zona de la membrana basal. La inmunofluorescencia directa no solo va a afectar la superficie celular de los queratinocitos basales y suprabasales, sino que también va a afectar la zona de la membrana basal. Vamos a pasar al pénfigoide o a los pénfigoides. Los pénfigoides son enfermedades ampollares autoinmunes contra los componentes proteicos del hemidesmosoma y de la zona de la membrana basal epidérmica. Este es el hemidesmosoma, es la placa del hemidesmosoma. Esta es la célula basal y esta es la dermis. Todo esto es la proteína del hemidesmosoma, que se denomina BPAG1 y BPAG2, y son los anticuerpos, los antígenos, perdón, del pénfigoide ampollar y del pénfigoide mucoso.
Pero el pemfigoide mucoso también puede presentar anticuerpos contra esta proteína que se denomina alfa-6 beta-4 integrina, o contra la laminina 5, que son la laminina 5 es una proteína de los filamentos de anclaje, o contra el colágeno bien profundo en la dermis del pemfigoide mucoso y de la epidermólisis ampollar adquirida. Es decir, que diferentes estructuras proteicas, tanto de la zona de la membrana basal como de la dermis, se pueden ver atacados por anticuerpos en estas enfermedades ampollares. El pemfigoide ampollar, a diferencia del pénfigo, que lo veíamos en mayores de 40 años, lo vemos en pacientes de mayor edad, tiene una incidencia máxima a los 70 años, y se caracteriza por lesiones urticarianas, pruriginosas y grandes ampollas tensas. Los autoantígenos eran esas proteínas de la placa hemidesmosómica denominadas BPAG1 y BP180. Observen la lesión elemental, la ampolla tensa sobre una placa eritematosa urticariforme pruriginosa. El pemfigoide ampollar tiene Nikolsky negativo, aquí no hay acantólisis, sino que hay un despegamiento dermoepidérmico. Puede presentar hiperpigmentación residual y prurito. Ampollas tensas en superficies flexoras, en región inferior de abdomen, en muslos. El 50% está precedido por lesiones urticarianas, es decir, el paciente primero presenta lesiones eritematosas, urticarianas, pruriginosas, por donde van a asentar posteriormente lesiones ampollares tensas. El compromiso mucoso es infrecuente, solo se observa en el 10% de los pacientes, y aquí sí podemos llegar a ver la ampolla. Aquí vemos la ampolla subepidérmica, donde es característico el infiltrado eosinofílico. Esta es la biopsia de la ampolla, y aquí vemos en la piel perilesional, la biopsia de la piel perilesional, la inmunofluorescencia indirecta, un patrón lineal de inmunofluorescencia, donde hay depósito de IgG y C3 a nivel de la membrana basal. El pemfigoide ampollar puede presentar mal pronóstico en algunos pacientes de edad avanzada, con mal estado general y sobre todo con anticuerpos anti-BP180. El tratamiento va a depender de la extensión que presente. Cuando el pemfigoide es localizado, con tratamiento tópico puede resolverse, y cuando es diseminado, el tratamiento es con prednisona más inmunosupresores. El diagnóstico diferencial del pemfigoide ampollar es con el pemfigoide mucoso y con la epidermólisis ampollar adquirida. El pemfigoide mucoso o cicatrizal es una enfermedad ampollar subepitelial, autoinmune crónica, que se caracteriza por erosiones mucosas y cutáneas que siempre curan con cicatriz. Recuerden, la ampolla acá es profunda a nivel de la dermis. Es infrecuente, es más frecuente en mujeres y tiene complicaciones graves. Cuando afecta a la mucosa ocular puede generar ceguera, cuando afecta a la mucosa de la vía aérea puede generar obstrucción de la vía aérea, y cuando afecta el epitelio digestivo puede generar estenosis esofágica. Hay una variedad de antígenos para el pemfigoide de las membranas mucosas. El BP2, la proteína hemidesmosómica, el colágeno tipo 17, la laminina 5, todo la alfa-6 beta-4, y el compromiso mucoso o cutáneo dependerá de la proteína atacada. El compromiso más frecuente es el oral y el ocular. En las encías se produce una recesión de la encía con pérdida del tejido gingival, y esto lleva a la pérdida de piezas dentarias. Hay una gingivitis descamativa que afecta toda la encía con un patrón de cicatrización blanco característico reticulado. Observen ese patrón blanco de cicatrización, la afectación de la conjuntiva con fibrosis cicatrizal y pérdida de las pestañas. Solo un 25 o un 35% tiene compromiso cutáneo en cuero cabelludo, cabeza, cuello o parte superior del tronco. El diagnóstico es como siempre, con la histología, la biopsia de la ampolla, y ahí veremos
tenemos una ampolla subepidérmica con un infiltrado inflamatorio que aquí no va a ser de eosinófilos como eran en pemfigoide ampollar, sino fundamentalmente de plasmocitos, pero además va a haber fibrosis, porque este pemfigoide deja una cicatriz muy importante, y en la inmunofluorescencia el depósito lineal va a ser continuo, lineal, y a nivel de la zona de la membrana basal o más abajo de la membrana basal, es decir, bien a nivel dérmico. Es un trastorno crónico, progresivo, cicatrizal. El tratamiento, por supuesto, depende del grado y localización del compromiso. El tratamiento será local cuando el compromiso es leve y sistémico cuando el compromiso es moderado o severo. El diagnóstico diferencial es con el líquen rojo plano, fundamentalmente la forma erosiva del líquen, que también afecta a las mucosas, pero en el líquen siempre vamos a encontrar estas lesiones blancas, como en hoja de lecho, es lo característico del líquen, y también con la forma mucosa del eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, donde tenemos un compromiso mucoso muy, muy importante, pero siempre vamos a buscar estas lesiones típicas de eritema multiforme a nivel de la piel, en blanco de tiro o cocarda. Por último, la dermatitis herpetiforme. La dermatitis herpetiforme o enfermedad de During es una erupción papulovesiculosa crónica y pruriginosa que se caracteriza por tener en piel una distribución simétrica en superficies extensoras. El patrón histológico es característico, tiene microabscesos de neutrófilos en las papilas dérmicas, y los depósitos de anticuerpos también es característico porque se trata de depósitos granulares de IgA. La dermatitis herpetiforme se asocia a una enteropatía sensible al gluten. Se presenta en jóvenes entre los 20 y los 30 años, como dijimos, tiene una distribución simétrica, codos, rodillas, nalgas, hombros, región sacra, y las lesiones son polimorfas, pápulas, vesículas, ampollas, pero que tienen la característica agrupación herpetiforme de estas vesículas. El compromiso mucoso es infrecuente, pero puede existir. En la histología, como les decía, vemos esta acumulación de neutrófilos en las papilas dérmicas con estas vesículas subepidérmicas, y a nivel de la inmunofluorescencia directa observamos lo mismo, estos depósitos granulares de IgA a nivel de la dermis papilar. En estos pacientes debemos solicitar anticuerpos IgA, IgG, antirreticulina, antitransglutaminasa y antiendomicio, porque debemos ver si esta enfermedad, dermatitis herpetiforme o enfermedad de During, está asociada a la enfermedad celíaca. Como es una enfermedad muy pruriginosa, cuya lesión elemental es la vesícula agrupada con una agrupación herpetiforme, o las ampollas que se agrupan siguiendo esta característica agrupación herpetiforme, siempre tenemos que considerar enfermedades dermatológicas pruriginosas que cursen con vesículas, como el eczema, la dermatitis atópica, también el pemfigoide ampollar, el pemfigoide gestacional, la urticaria por el intenso prurito o las dermatosis por depósito lineal de IgA. Y siempre tenemos que descartar la escabiosis. La dermatitis herpetiforme se asocia muy frecuentemente entonces a enteropatía sensible al gluten. Cuando se asocia a enfermedad celíaca tiene una mayor frecuencia de linfomas gastrointestinales, de gastritis atrófica, anemia perniciosa, trastornos tiroideos, diabetes, lupus, Sjögren, vitiligo, es decir, otras enfermedades autoinmunes pueden asociarse a la dermatitis herpetiforme y a la enfermedad celíaca, y el tratamiento de la dermatitis herpetiforme es con la dapsona. La respuesta es espectacular, y por supuesto la indicación de la dieta libre de gluten. Con esto hemos repasado las 3 enfermedades autoinmunes ampollares más importantes: el pénfigo, y dentro del pénfigo el pénfigo vulgar, el pemfigoide ampollar, el pemfigoide mucoso y la enfermedad de During o dermatitis herpetiforme. Muchas gracias.